virtudes teologales adaptan las facultades del hombre a la participación en la naturaleza divina. Por eso, las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos, que las reciben, a vivir en relación con la Trinidad. Las virtudes teologales tienen como origen, motivo y objeto, a Dios, uno y trino, a la Santísima Trinidad. La referencia es el número 1812 del Catecismo de la Iglesia Católica. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Las virtudes teologales, como recordemos, son infundidas por Dios en el alma de los fieles. ¿Se acuerdan en qué momento? En el bautismo. Para hacerlos capaces de obrar como hijos de Dios y merecer la vida eterna. Acá tienen como una definición de las virtudes teologales. Son infundidas por Dios el día de nuestro bautismo para que podamos obrar como hijos de Dios y merecer la vida eterna. O sea que si yo no estoy bautizado, mi obrar, aunque sea bueno, no es el de un hijo de Dios. Y ese obrar no tiene mérito para la vida eterna. Las virtudes teologales son, por eso, la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Bueno, tres son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Nos vamos a detener por ahora únicamente en la fe. La fe, primero lo que dice el Catecismo, que es más importante de lo que pueda decir yo, ¿no? 1814. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Miren, por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer en su propia vida la voluntad de Dios. Como dice la carta a los romanos, ¿no? El justo vivirá por la fe. Y como dice también San Pablo en la carta a los Gálatas, la fe viva, solamente la fe viva, actúa por la caridad. La fe en sí misma no actúa, sino que actúa a través de la caridad, ¿no? Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Pero la fe sin obras está muerta. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. ¿Saben quién es este texto? Es el Concilio de Trento, ¿no? Que es un concilio tan importante, tanto como el Concilio Vaticano II. Está un poco atravesada la frase porque es una frase escrita muy antigua. El don de la fe permanece siempre. Pero la fe, privada de la esperanza y de la caridad, no une a Cristo, ni hace del bautizado un miembro vivo, ¿no? Esta es la armonía que tiene que haber entre las tres virtudes. Por eso, el discípulo de Cristo, vuelvo al Catecismo, en 1816 el Catecismo, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también
profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Profesarla, testimoniarla y difundirla. La profesión de la fe, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo lo que implica la virtud de religión, es decir, el culto, la oración, por el cual yo testimonio, profeso mi fe. Cuando cada mañana me levanto y en vez de prender la radio, lo primero que hago es rezar, yo ahí estoy profesando mi fe. Cuando yo voy a comer y antes de comer voy a dar una bendición, estoy profesando mi fe. Cuando me tomo un rato de mis actividades para encontrarme con Jesús, estoy profesando mi fe. Cuando participo de la misa el domingo, profesamos la fe, que creemos que Cristo resucitó entre los muertos, entre otras cosas, ¿no? Lo digo rápido, ¿no? ¿Qué es testimoniarla? Con firmeza, testimoniarla es cuando mi vida intenta ser lo más coherentemente posible con la fe. Es difícil. Pero fíjense que ninguna vida es un desastre total, algunas sí, pero uno a veces tiene lados más débiles, otros tienen lados más fuertes. Bueno, la firmeza, que tratar de hacer todo lo posible para que todos los aspectos de la vida estén en consonancia con lo posible, porque las virtudes teologales son para los pecadores, no es para la Virgen, no las necesita. Para nosotros, pecadores, débiles, que nos cuesta ser buenos. Bueno, por lo menos a mí, yo no sé. Yo generalmente soy bastante malo. Nos cuesta, y además la perseverancia en el bien, ¿no? Entonces, eso es el testimonio, es esto, el que la vida sea lo más posiblemente coherente con la fe. Y luego difundirla, profesarla, testimoniarla y difundirla. Cuando la difundo, ¿no? Empezando por no avergonzar. Cuando uno dice, ¿no? Y te empiezan a cargar en el trabajo, te toman el pelo. Bueno, si te gusta, sí, soy católico. La Lumen Gentium, que es un documento de la Iglesia, del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, nos dice que todos los cristianos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan y faltarán en la Iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Por eso, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Todo aquel que no se avergüence de mí ante los hombres, yo no me avergonzaré de él ante mi Padre. La palabra fe, bueno, vamos a desarrollar un poquito el concepto ahora de lo que acabo de decir es tomado del catecismo, lo que el catecismo dice sobre la virtud de la fe. Ahora vamos un poquito a una reflexión teológica. Yo tomé algunas cosas, se pueden decir muchas cosas más, pero bueno, yo tomé algunas cosas que me parecieron lo más importantes. La palabra fe, obviamente, pregunten todo lo que necesiten, alguna duda, pregunten. La palabra fe proviene del latín, fide, que significa simplemente creer. ¿Pero qué tipo de creencia? Este fide, latino, significa aceptar la palabra del otro, entendiéndola y confiando que ese otro es honesto y por lo tanto que su palabra es veraz. El motivo básico de la fe es la autoridad de aquel a quien se cree. En este caso, imagínense, Dios. Este reconocimiento de autoridad ocurre cuando se acepta que Él tiene conocimiento sobre lo que dice y posee integridad, de manera que no nos engañe cuando nos habla. Hay una fe humana. Por fe humana, que no es la virtud teologal, entendemos cuando yo le creo a Reina
que me dice, me gusta dar catequesis. Y yo le creo porque me lo dice, pero además viene todos los sábados a la catequesis. Entonces, yo tengo una fe humana en lo que Reina me dice. ¿Por qué? Porque me lo dijo, pero además viene todos los sábados a la catequesis. Entonces, obvio, que creo. Hablamos de una fe humana. Cuando yo confío en que José me dijo tal cosa y que mi esposa se llama Portache, ¿no? Araceli. Yo le creo. Bueno, esa confianza que José me da, bueno, eso es la fe humana. La fe divina, de la cual hablamos, es cuando es Dios a quien se cree. A Dios le debemos esta fe absoluta, porque Él tiene absoluto conocimiento y es absolutamente veraz. No podría ser Dios si no es veraz. Por eso, cuando hablamos de la fe divina, decimos que la fe, más que creer en algo que no vemos, es creer que alguien, que es Dios, nos ha hablado. La fe, como les decía antes, es una virtud teologal. Por lo tanto, cuando yo digo que es una virtud teologal, digo que procede de un don de Dios, que se me da gratuitamente, sin que yo lo pueda merecer, que se me da, como sabemos, en el bautismo, y que nos capacita para reconocer que es Dios quien habla, y nos enseña a través de la Escritura y de la Iglesia. Y acá ya entramos en un tema rígido, ¿eh? Uno no puede decir, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Porque la enseñanza del Señor ha sido transmitida a la Escritura, a la Sagrada Escritura, en la Iglesia. Quien tiene fe sabe que por encima de toda duda y preocupaciones de este mundo, las enseñanzas de la fe son las enseñanzas de Dios y por lo tanto son ciertas, buenas y seguras. La fe es un acto muy personal, pero también comunitario. Pero como primera cosa es un acto personal, muy personal. La virtud teologal me infunde a mí esta actitud para aceptar a Jesucristo hasta la adhesión y la entrega de toda mi persona. No es la mera aceptación de que Jesús existe y vive entre nosotros tan realmente como cuando vivió allá en Palestina. Ni tampoco es una adhesión de solo el entendimiento a las verdades que el Evangelio nos propone. Es algo más existencial y totalizante. Encontré una cosa que dice el Concilio Vaticano primero, no se habla jamás. Pero bueno, tienen cosas interesantes. No terminó el Concilio Vaticano primero, se truncó, se tuvo que terminar. Por un problema político de Italia. La Iglesia Católica enseña, esto dice el Concilio Vaticano primero, la Iglesia Católica enseña infaliblemente que la fe es esencialmente un asentimiento sobrenatural del entendimiento a las verdades reveladas por Dios. Pero la fe no es solo aceptar una verdad con el entendimiento, sino también con el corazón. Es el compromiso de nuestra propia persona con la persona de Cristo, en una relación de intimidad que lleva consigo exigencias, a la que jamás ideología alguna será capaz de llevar. Y miren, a subrayar, es el compromiso de nuestra propia persona con la persona de Cristo, en una relación de intimidad que lleva consigo exigencias. Y agregan que ninguna ideología será capaz de llevar. ¿Por qué? Bueno, había grandes problemas con las ideologías de ese tiempo. Yo ahora agrego yo, no el Concilio Vaticano I, para que se dé fe auténtica y madura
hay que pasar del frío concepto del entendimiento al calor de la amistad y del decidido compromiso de amor con Jesús. Por eso una fe así en Jesús es la que da fuerza y eficacia a una vida cristiana plenamente renovada. Lo esencial de la fe es aceptar una verdad por la autoridad de Dios que la ha revelado. Si alguna persona necesita una demostración científica de por qué Cristo está presente en nuestra vida, no quiere entenderlo. Lo único que sí es razonable es buscar las garantías que nos lleven a aceptar que realmente esa verdad ha sido revelada por Dios. Eso sí, lo hace la teología. Esta verdad es, pónganle, Cristo presente, fue revelada verdaderamente por Dios. Bueno, ahí los exégetas se rompieron la cabeza para explicarlo. Por eso, lo único que es razonable es buscar las garantías que nos lleven a aceptar que realmente esa verdad ha sido revelada por Dios. Esto lo llamamos en la teología los motivos de credibilidad. Cuando la Iglesia, ya sea por definición dogmática, ya sea por su magisterio ordinario y universal, propone a los fieles alguna verdad para ser creída como revelada por Dios, no puede fallar, no se puede equivocar. Porque creo en Cristo, me fío de su palabra. ¿Ven? Esto es el acto de fe. Seguir a Jesús quiere decir escuchar su palabra, asimilar sus actitudes, identificarse con él. Por eso la fe es esencialmente la respuesta de la persona humana al Dios personal. Y por lo tanto es el encuentro de dos personas. Pero fíjense que la iniciativa para este encuentro parte de Dios. Porque es Él el que me infunde la virtud teologal para que yo pueda salir de mí mismo al encuentro de ese Dios personal. Un Dios que tiene un rostro, un Dios que no es una fuerza que vuela por el aire o una energía ciega, sino que es un Dios que tiene un rostro en Jesucristo, un Dios que ama, un Dios que me busca, un Dios que me pensó, un Dios que dijo un día, 27 de septiembre de 1961, miren, van a ser uno. Y así con cada uno de nosotros. Nos pensó, nos amó, nos acompaña. ¿Ven? No es un Dios, no es una fuerza ciega. Y bueno, ahora vamos a inundar la clase. A ver, vamos a abrir la canilla. ¿Ven? No es así. Por eso podemos decir, porque lo enseñó Jesús, que Dios es Padre. La fe es cierta, no porque implica la evidencia de una cosa vista, sino porque es la adhesión a una persona que nos ama, que nos mira y que nos cuida. La transmisión de la fe, el llamado a la fe, lo hace Dios, pero siempre a través del testimonio. Por eso el que no tiene fe no entiende a aquella persona que la tiene. La fe puede describirse desde la Biblia, mirando toda la Biblia, ¿no? como un gran conjunto de la historia de la salvación, puede describirse como la plena adhesión del intelecto y de la voluntad, o sea, de toda la persona, a la palabra de Dios.
las dos facetas del verdadero creyente se ven a través de la Biblia, pero se ven sobre todo en algunos personajes. Por ejemplo, Abraham, al cual la Escritura llama el padre de la fe. En él se ve las dos facetas más profundas del verdadero creyente. La confianza en la persona que revela y la adhesión a los signos y a las palabras de esta persona que revela que es Dios. Acuérdense, ¿no? Abraham, sí, acá estoy. Sos más viejo que Matusalén. Tu mujer también. Vas a tener un hijo. ¿Y qué dice la Escritura? Y Abraham creyó. ¿Ves? La confianza en la palabra de Dios que le dice, los rabanitos se plantan con la raíz para afuera y van a crecer igual. Sí, sí, Señor. Imposible tener un hijo. Pero como Dios lo dijo, Abraham creyó. La adhesión a los signos y a la palabra es como necesario después de la confianza en la palabra. Tienen el hijo, Isaac, Abraham, y ¿viste qué lindo hijo que tenés? Sí. Agarrá y sacrificado en el monte Moria. ¿Qué hace Abraham? Primero silencio, luego hace lo que quiere. No le dice, pero a ver, no habíamos quedado, a ver, no, pará un poquito, ¿en qué quedé? Tomas, ¿qué quiere decir monte Moria? El monte donde Dios provee. Dios proveerá, no importa. Él me dio el hijo, un Dios se provee. Ahora me pide que lo sacrifique. Sabemos cómo se sacrifica, pero ¿sí? La adhesión plena a la persona. Y otros momentos, ¿no? Abraham, sí, acá estoy, agarró todo lo barco, lo que tenés, eran bastantes, ¿no? Porque era muy rico, anda donde yo te voy a indicar. ¿Pero a dónde voy? Bueno, y agarra toda la porquería que tiene un montón de cachivaches, porque eran nómades, esposas, y tenía varias esposas, hijos, sirvientas, camellos, ganado, agarra todo y cruza el barco de tiempo, allá va. ¿A dónde voy? Partió, dice después la carta a los hebreos, miren qué hermosura, qué maravilla, sin saber a dónde iba. ¿Todo por qué? Porque se lo había dicho Yahvé, su Dios. Partió, dice la carta a los hebreos en el capítulo 11, sin saber a dónde iba. Miren, nosotros que siempre buscamos esa seguridad, ¿no? Siempre, porque el mundo es tan inseguro y buscamos la seguridad. Él no, como un niño, ¿no? Se deja conducir, porque sabía que Dios no iba a fallarle. Por eso las dos actitudes fundamentales de la fe están en Abraham. Por eso lo llamamos el padre de la fe. Abraham cree en la palabra y tiene absoluta confianza en esa palabra que cree. En los libros, más adelante, en la escritura, en los libros de la sabiduría, es decir, todos los libros sapienciales, fundamentalmente se va a afirmar que la mayor facultad intelectual del hombre va a ser la búsqueda del rostro de Dios. Y esto es la fe, una búsqueda. La fe en el Evangelio se va a desenvolver sobre todo con el tema fundamental del Evangelio, que es la revelación del reino de Dios, cuyo fundamento, el fundamento de este reino, es Jesús mismo. Este revela la doctrina de su reino como alguien que tiene autoridad. Mateo 7:7, por ejemplo. Que la gente dice, este sí que tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Marcos 1:22, lo mismo, ¿no? Y esa autoridad con la cual habla se confirma y se sella con los milagros estrepitosos que hace. La gracia y correspondencia de la fe en Jesús como verdadero Mesías e Hijo de Dios se refleja perfectamente en la confesión de San Pedro, ¿no? Mateo 16:26.
Y la fe, otro personaje que aparece creyendo, es por ejemplo aquel centurión, que el mismo Jesús dice, no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Mateo 8, versículo 10. Una sola palabra que diga y mi siervo quedará curado. No hace falta que vayas a mi casa. Cuando Jesús le dice, ya mismo voy a curarlo, él le dice, no Señor, no hace falta que entres en mi casa. Tan hermosa la frase que está en la misma. No hace falta que entres en mi casa. Con una sola palabra, tu siervo quedará curado. Y Jesús, es decir, que es más que el Papa, porque Jesús le dijo, no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. ¿No? Bueno, y el modelo de la fe del Evangelio, así como en el Antiguo Testamento, Abraham, nuestro padre en la fe, el modelo de fe en el Evangelio, obviamente, ¿no? En la Biblia. Deja obrar hágase en mí según tu palabra. Adelante, ¿no? El fundamento de toda la fe va a ser entonces también la resurrección. Obviamente, ¿no? La resurrección de Cristo es el acontecimiento fundante que va a ser garantía de todo el Evangelio. Va a crear del pecado y de la muerte como fundante de la resurrección. Los apóstoles tocaron un cadáver, la muerte, de que Él es el mismo Cristo, que se va a estar manifestada sobre él. Yo, ¿no? El cordero inmolado. Bueno, es así. Y en la otra orilla, hasta entonces, ellos creían, entonces, es así, pero tanto que Dios da a todos que los apóstoles han llevado, los va a confirmar lo que anunciaron. Por eso, miren lo que dice, ¿no? Sombra, amable, la sombra, los toca. Una gracia que no tengo plan, no visto en nada. Por eso la fe los lleva de alrededor. La transmisión de cientos años, con tanta fuerza, fe conduce a la comunidad cristiana. Pero acá el mundo, ese mundo medieval, Francisco, aquel de verdad, de luces y sombras, el primer mundo medieval va a ser el mundo de los monasterios, trabajo y ciencia, la Europa monástica, Múnich, quiere decir monje, lo que es y cómo va haciendo un paso, los distintos, en prueba de las cosas que no se ven. En términos de su lo que no poseemos, que el principio nos capacita para saber que el mundo ha sido creado por la palabra de Dios y que Dios remunera a quienes le buscan. La fe, Hijo y Espíritu Santo, en que Dios es Trinidad y en la encarnación del Verbo y en que Cristo se hizo hombre. Esta segunda cosa, la encarnación del Verbo, suscitó a lo largo de los tiempos innumerables controversias teológicas. Yo no me voy a meter aquí en esas controversias teológicas. Son muchísimas. Algunos decían, no, solo hay que creer en la Trinidad. Otros decían, no, la Trinidad y la encarnación. Y agarraban una trifulca que, bueno, no importa, no vamos a meter nosotros ahí. Pero atención, hay que tener cuidado porque la encarnación es una verdad muy importante para la fe. ¿Por qué? Porque la encarnación, cuando uno dice yo creo que Dios se hizo carne, ahí está aceptando que la fe viene a través de la mediación de todos, de la Iglesia. Hubo graves errores, especialmente en el siglo XIX, llamado jansenismo, por el cual se negaba todo lo que no fuera espiritual, como santo. Y si eso se llevaba al extremo, se negaba también la Iglesia, si se llevaba al extremo. Bueno, pero yo no me voy a meter en esas controversias. Lo que decimos es que si uno quiere ser cristiano, por lo menos hay que creer en la Trinidad y en la encarnación del Verbo.
Ahora, si uno quiere ser cristiano, pero de verdad, hay un grave deber de conocer las verdades reveladas por Cristo y propuestas por la Iglesia. Y la Iglesia siempre trató de expresar las verdades fundamentales de la fe a través de los símbolos, ¿no? De los dos que tenemos. El símbolo apostólico, también llamado atanasiano, y el otro, el credo corto, y el credo largo, ¿no? Que es el niceno-constantinopolitano. Bueno, cuando uno quiere ser un cristiano auténtico y comprometido, ¿qué nos enseña la Iglesia? Que hay que conocer lo que significa el credo, los 10 mandamientos, los 7 sacramentos y la oración dominical, el Padre Nuestro. La fe, entonces, además de la actitud personal de entrega a Dios, tiene un contenido objetivo que reúne un conjunto de verdades que el hombre cristiano debe aceptar. Es un cuerpo de doctrina que se debe conocer, pero sobre todo vivir. El grado de conocimiento, bueno, va a depender del interés de cada uno y también de lo que la cabeza. Solo unas verdades mínimas son consideradas para salvarse. Como les decía antes, la Trinidad y la encarnación de Cristo. Pero es bueno, para que la fe madure y crezca, conocer más y formarse más. El documento del Concilio Vaticano II sobre los laicos, que se llama Apostolicam Actuositatem, muy poco conocido. En el número 29 dice que los laicos necesitan una sólida preparación doctrinal, teológica, moral, filosófica, según la diversidad de la edad, de la condición, del talento y de la capacidad. Por eso dice el cristiano, una vez aceptado globalmente el contenido de la fe, ha de procurar también conocer y estudiar a la luz de la razón ilustrada esa misma fe que Dios nos ha revelado, de acuerdo con su nivel cultural también. Pero esto es como un segundo paso, ¿no? No es obligatorio, es lo mejor. El cristiano tiene el deber, ya que hablamos del cristiano, del creyente, el que tiene la fe, tiene el deber de dar testimonio de su fe. Bueno, tantas veces se dice esto en el Nuevo Testamento. La Iglesia siempre lo consideró su propio deber y los mártires son demostración palpable de este convencimiento. Este deber de profesar la fe tiene primero un deber negativo, que es no renegar de la propia fe, y otro positivo, que obliga a confesarla públicamente en determinadas circunstancias, ¿no? Siempre que el silencio, la tergiversación o la manera de obrar lleven consigo la negación implícita de la fe, desprecio de la religión o escándalo del prójimo. Les voy a dar un ejemplo de esto que dice, esto lo dice el catecismo, lo acabo de leer del catecismo. Por ejemplo, en el siglo XIX, la cremación de los cadáveres era un signo concreto de que no se creía en Dios. Por eso el cristiano no quemaba su cadáver. Bueno, eso ya desapareció. Los iluministas ingleses no solo que hacían quemar su cadáver, sino que mandaban que un gran poeta tomara las cenizas y las arrojara en el Támesis, ¿no? Bueno, entonces, el cristiano tiene el deber no solo de no renegar de la fe, sino que en ciertas circunstancias tiene que proclamar públicamente, ¿no?, su fe. No, yo esto no lo voy a hacer porque esto es contrario a mi fe. Bueno, el acto de la fe es el asentimiento de la mente a lo que Dios ha revelado. Un acto de fe sobrenatural siempre requiere la ayuda de la gracia divina. El primer acto de fe fundamental es la oración, ¿no? El acto de fe, para Santo Tomás de Aquino, hace crecer la fe. Además, si es realizado en estado de gracia, es meritorio, ¿no? El primer acto de fe es la oración. Los actos de confianza. El Concilio Vaticano I va a hablar de los actos de la fe.
dice que los actos de la fe son todos aquellos actos que nos permiten tener una fe bien informada, bien formada. Son todos aquellos que nos ayudan a retener la palabra de Dios y a cumplirla. Los actos de fe son aquellos que nos hacen ser testigos incansables de la verdad que Dios nos ha revelado. Son aquellos actos que nos hacen defender la fe cuando es atacada. Y luego, los actos de fe que me lleven a creer todo lo que la Iglesia enseña, todo lo que Jesús enseña, y no a elegir lo que a mí me gusta. Bueno, el primer pecado contra la fe es la apostasía, ¿no? Es decir, es el renegar de la fe. Después, el otro pecado, lo que se llama la ocultación o negación de la fe, que es un pecado por el cual yo oculto que soy cristiano, ¿eh? No, che, vos sos creyente. Yo no soy cristiano. Como la negación de Pedro, ¿ves? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Che, a ver, levante la mano que es católico. Únicamente, ¿no? Eso es un pecado contra la fe. Luego, el pecado que se llama la ignorancia religiosa. Ojo, que es una de las cosas que Benedicto marcó como un signo de este tiempo. Dice que hay mucha gente que no cree por la ignorancia religiosa. Que eso va, vieron, contra la obligación de presentar un poco. No se trata de ser teólogos, pero si no de tener un mínimo conocimiento. A ver, si yo trabajo en el campo como un burro todo el día, por ahí no puedo, porque no tengo tiempo, no me da la cabeza. Pero acá que el señor acá, yo Juan, que es un universitario, así como se forma y sabe hablar todos los idiomas del mundo y sus alrededores, así como se forma en eso, también tiene que formarse en la fe. Porque si no, la fe queda toda así como achicharrada. ¿Por qué? Porque él es un universitario. Por eso, esa es la ignorancia religiosa. Ese es otro de los pecados. Bueno, los pecados de comisión contra la fe, miren cómo se llaman, son un poco raros, no de omisión, de comisión contra la fe. Son, por ejemplo, es fácil esto, la superstición, la credulidad temeraria, bueno, el horóscopo, la adivinación, cuidado con esto, que esto es muy común. Sí, las cartas. Las cartas, el tarot, a todo eso se refiere la adivinación. También el espiritismo, ¿no? Es la conexión supuesta con el mundo sobrenatural. Luego, la infidelidad a la fe, que es la herejía, ¿no? Luego, el cisma. La herejía, por ejemplo, es vivir en el error, ¿no? El cisma es estar separado de la comunión eclesiástica. La indiferencia religiosa, o sea, no me importa nada, y el ateísmo. Y aquí ¿Vas a dar una pregunta? Esto sí, que eso, decía de la sí. credulidad temeraria, yo me quedé pensando un poco. Sí. Cuando hablan de las apariciones de la Virgen, por ejemplo. Dejemos pasar el tiempo y que la devoción a la Virgen demuestre si es verdad. ¿Cómo se demuestra? Con la conversión hacia la vida cristiana de los devotos de la Virgen X. Claro. Sí, lo sé. Pero hay algunas en donde la Iglesia dice, esto es falso, por diversas. Sí, contra que se da entre a lo mejor lo que dicen los videntes Claro. y lo que dice... O sea, Por ejemplo, una Virgen que habla, se aparece la Virgen de alguien. Jesucristo no es Dios. Claro. Chao. Sí. Otra que venía a hablar en contra del Papa. Claro. Perdón. No puede ser, es imposible, porque eso no condice con la fe de la Iglesia. Claro. La Virgen venga a hablar mal de alguien, Claro, no, imposible. es inmaculada. Sí. ¿No?
O que venga y que hable, por ejemplo, que hagan del fin del mundo, de las catástrofes, de O todo lo que va también a todo ese pasar. tipo de cosas. Como El que 12 de asusta, diciembre digamos. del 2012. No, Claro. querida, si tu hijo Jesucristo dijo que no sabemos ni siquiera. Claro. Total loca. Sí. Luego, hay otro tipo de fenómenos donde la iglesia no se exhibe oficialmente, pero le pide a la persona vidente ciertos recaudos. Si la persona obedece a la iglesia, es un signo de que está Dios ahí. Por ejemplo, aquella famosa vidente que ve y habla con almas del purgatorio. Bueno, hay algún libro que está dando vuelta por ahí, se llama Sáquennos de aquí. ¿Qué le dijo la iglesia? Señora, no nada. Usted siga su vida cotidiana. No se ponga en el candelero. Escóndase. Ella hace la mujer. Escóndase. Sí, como horario. Bueno, sí. Lo que pasa es que obedecía. Bueno, claro, entonces, digamos, lo importante es darnos cuenta que lo importante no es creer en la Virgen de San Nicolás, sino en Jesucristo. Siempre, ¿no? Siempre. Bueno, es así. Esa es la credibilidad temeraria. Me lo creo, o sea, tenés derecho a creerlo, pero permitime que si yo no lo creo, me voy a salvar igual y estoy en la iglesia igual. Yo no necesito, para ser católico, creer en la Virgen de Fátima. Perdón, yo creo, no estoy hablando de, por favor. Estuve en Fátima y celebré la Virgen de Fátima. Con todos los fenómenos sobrenaturales de Fátima, son impresionantes. Piensen que los Lucía, Francisco y Jacinta, ¿no? Lucía era más grande, los otros eran más pequeños. A estos dos, a Francisco y a Jacinta, le dio la primera comunión el arcángel San Rafael. También esa es una garantía, la inocencia y la transparencia de los niños. ¿Por qué le cree el cura, el párroco, le cree a Bernardita? Porque era imposible que una bruta ignorante, burra como ella, pudiese decir, porque era imposible, Inmaculada Concepción. Cuando el cura escucha que la burra esta dice, venía repitiendo con piano, ¿se acuerdan de la propaganda de esta? Repitiendo en la cueva, Inmaculada Concepción, Inmaculada, para no olvidar, Inmaculada Concepción, y golpeó la puerta así, Inmaculada Concepción, hasta que el cura vio y le escuchó decir, Inmaculada Concepción. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Bueno, no sé, yo no sé qué, pero la señora me dijo que le diga a usted eso, que ella es la Inmaculada Concepción. El cura se le volvió a poner. No sé, es como si Waldo para que pero era así. ¿Qué estás haciendo, Cristo? Dame un poco de... No, el azúcar, el otro veneno. Es que no sabes con cuál envenenar temático. Todo está mal, esto envenena. Y bueno, así empezó todo, ¿no? Y los niños de Fátima, era imposible. La hermana Lucía contó, ustedes saben que ella se hizo monja dorotea, después deja a la Dorotea y se hace carmelita. Cuando se hace carmelita les contó a las monjas en una recreación que cuando la Virgen se le aparece a los tres, Francisco no la veía. Lucía dice después que era porque todavía no había hecho la catequesis, pero la escuchaba. Y entonces le dice la Virgen, recen por la conversión de Rusia. Y entonces dice que Francisco la miró y le dijo, ¿Rusia? La burra del tío Joaquín, porque tenía un burro el tío que se llamaba Rusia. Los niños justamente esa inocencia, esa transparencia, era la que empezó a ayudar a la credibilidad de los
impresionante, ¿no? Le dice la Virgen a Bernardita, le dijo, mirá que en este mundo vas a sufrir, pero te vas a ir al cielo. Y así vivió con esa esperanza. Le dijo, la vida imposible. La pasó, eso también es una gran de ver. La pasó mal, pero en la vida imposible. Luego una enfermedad que la atormentó y la llevó a la tumba. Bueno, la Virgen le dijo eso, que iba a sufrir mucho. La Virgen le dijo a los niños de Fátima que iban a morir muy rápido, y los dos fueron al cielo rápido. Lucía vivió hasta los 24, pero los otros dos murieron de niños. Y el Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento, en la Anunciación, en el bautismo de Jesús. En la última cena Jesús anuncia el Paráclito que iba a enviar, en los Hechos de los Apóstoles, pero cuando en la Anunciación el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, pero ella jamás había jugado al Espíritu Santo de su fe. A ver, rápido. Lo que le dice el ángel a la Virgen, en el modo como se lo dice, no como está traducido en español, ella lo entendía. ¿Qué es lo que entiende? Ella entiende la nube de Yahvé. La nube de Yahvé era la nube que había descendido en la montaña para darle a Moisés desde la nube las tablas de la ley. La nube era la que acompañó al pueblo de Israel para hacerle sombra. Esa nube era la que llenó la tienda donde el arca de Dios fue puesta. La nube es la que llenó el templo de Jerusalén una vez construido y Salomón puso en él el arca de la alianza. Eso es lo que entiende la Biblia. La absoluta presencia de Dios va a entrar en ella para fecundarla. Por eso entiende que lo que es engendrado en ella no es obra humana, sino de Dios. Además, bueno, porque evidentemente no había tenido relaciones con José. También está eso, pero fundamentalmente el lenguaje que usa el ángel, que nosotros traducimos Espíritu Santo, la Virgen, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Es eso. La Virgen, cuando el ángel le habla, entiende la nube de Yahvé. ¿Y qué palabra por ahí usaría? La nube de Yahvé. Pero quiero decir, en griego. No, en hebreo. El texto es griego, porque esto es... Claro, cuando se escribe en griego, pero el ángel le habla en hebreo, en arameo. ¿Se habla del Espíritu Santo? Sí. ¿Pero qué entienden por Espíritu Santo? ¿Lo que entendemos hoy nosotros? Exactamente no. No que entienden una cosa distinta, ¿eh? Lo que pasa es que, justamente, como el cristianismo sale del ámbito judío y comienza a expandirse en el ámbito griego y del Medio Oriente, los padres de la Iglesia van a explicar la categoría neotestamentaria en categorías nuevas, en la categoría de la filosofía griega. Y ahí van a tener que empezar a explicar y a precisar, porque la filosofía griega es precisa. No se puede decir cualquier cosa de cualquier manera. Entonces, ¿por qué Espíritu y por qué Dios? ¿Por qué Santo? Bueno, lo van a explicar. San Basilio Magno es el gran padre que explica el Espíritu Santo. Ya, si algún día lo pueden leer, leanlo. Es un poco difícil, pero hermoso leer. Es bellísimo, el Tratado del Espíritu Santo. Bueno, ahora, como nosotros lo entendemos hoy, no. Por ejemplo, el Espíritu Santo igual a Dios en todo, consustancial al Padre y al Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Eso lo entendemos a partir del siglo IV acá, un poquito más. ¿Por qué? La verdad está ahí. La explicitación y explicación de la verdad revelada se va dando con el correr del tiempo. Por eso ahí no hay un cambio. No es que ellos creían una cosa distinta a lo que creemos nosotros, sino que ellos conocían menos de la verdad. Porque no hace falta tampoco. Como hizo falta explicitarlo, por ejemplo, una cosa un poquito más sencilla de explicar. Nosotros, por ejemplo, tenemos el culto de adoración al Santísimo Sacramento fuera de la misa.
Por ejemplo, la adoración. ¿Por qué? Porque en Occidente hubo las herejías eucarísticas fueron las principales, las que más. ¿Por qué las principales? Porque fueron las que afectaron a la gente. Entonces la Iglesia vio necesario marcar con fuerza que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Cuando ustedes van al Oriente cristiano, no existe el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Porque las herejías en el Oriente no fueron sobre la Eucaristía, sino sobre Cristo, sobre la divinidad de Cristo y sobre la humanidad de Cristo. Por eso van a estar reforzadas otras cosas. El verdadero y único Dios Jesucristo. Nuestro único y verdadero Salvador Jesucristo. Va a estar reforzado eso, porque justamente las herejías fueron las que impulsaron esta cosa, ¿no? Creemos lo mismo, pero lo vivimos de distinta manera por la necesidad, justamente por la necesidad que fue dando el tiempo, de hacer que las cosas fueran mejor explicadas, desarrollar lo que llamamos en teología el desarrollo del dogma. O hay un desarrollo. Se empieza por una palabra, Mesías, Hijo de Dios, Hijo de David, Hijo del Hombre, como dice el Nuevo Testamento, y de ahí se va profundizando, rezando, y el Espíritu Santo mismo inspira para que uno vaya diciendo: Cristo es verdadero hombre, Cristo es verdadero Dios. ¿Y esto cómo se come? ¿Cómo es posible esto? Entonces, el único Dios verdadero asume la persona divina, asume la naturaleza humana. Entonces tiene dos naturalezas: la naturaleza divina, que ya tenía, y la naturaleza humana, que le da dando la Virgen. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Son dos personas? No. Entonces, estas dos naturalezas se unen en una sola persona. ¿Cuál? La del Hijo, la del Verbo, ¿y cuál? La del Verbo. Todo ese desarrollo se va haciendo con el pensamiento y con la pelea. Se peleaban. Pero entonces no es Dios. Sí, como no va a ser así. La pelea de la divinidad de Cristo fue la peor. Porque tenía consecuencias no teológicas, sino populares. San Juan Crisóstomo es desterrado de su diócesis, la diócesis más importante del mundo, Constantinopla, porque lucha contra los arrianos que negaban la divinidad de Cristo. Se peleaban al estilo. Así. Luego, todo, porque no solo eso, después. Pero ¿cómo? ¿Cómo hombre? Entonces, aparecen unos que se llaman docetistas, que están muy aburridos. Al contrario. Los docetistas, que decían que no es que Jesús sea verdadero Dios, verdadero hombre, no, es el Dios Jesucristo se mete en un cuerpo como si fuera un cartucho, un envoltorio. Pero este Cristo, hombre, es el descartable. Entonces tienen que salir de no como descartable. Es que son las dos naturalezas totales, divina y humana, unidas, acá aparece la palabra, hipostáticamente en la única persona del Verbo. O sea, unidas sin confundirse. Bueno, y así se va desarrollando. ¿Pero cómo? No. Pero esto, a ver, ¿cómo es? ¿Es en la carne de Cristo? No, entonces no. No es una apariencia. En realidad aparecía como carne, los monoteístas, pero no era carne. No, eso es un señor que pasaba por ahí y Cristo, ¡pum!, entró adentro. Una cosa así, ¿no? Bueno, con estas peleas se va desarrollando la teología cristológica, la teología trinitaria y también, como ustedes se imaginarán, la mariología, porque esto tiene consecuencias en la Biblia, ¿no? En el 431 se define que María es madre de Dios, no madre de la divinidad, porque Dios no puede tener madre. María no es madre de la divinidad, es madre de Dios porque el Hijo que engendra es verdadero Dios.
pero no porque da origen a Dios, sino porque da origen humano a la única persona del Verbo. Por eso la Theotokos. Luego los problemas de la encarnación. La encarnación es real. ¿Cómo Cristo, eterno como el Padre, va a tomar una carne pecadora como la nuestra? Entonces van a ir el problema de la salvación. Justamente, si no tomaba nuestra carne, no nos podía salvar. Van a decir los que sí, los que no. Entonces, ahí va a venir el problema de las imágenes. Va a ser un problema gravísimo. Acuérdense de esta palabra, la guerra iconoclasta. El primer domingo de Cuaresma, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia oriental, se llama el domingo primero de Cuaresma, el triunfo de la ortodoxia, donde se instaura nuevamente el culto a las imágenes. No, a Dios no se le puede. Es una apariencia de la encarnación. Entonces, ¿cómo vamos a representar las cosas divinas con lo material? Lo material es pecaminoso, no podemos representar las cosas divinas con eso. No, pero uno, guerra, pum, a los tiros. Cuando ustedes van, por ejemplo, al sur de Italia, sobre todo del lado de Calabria, ustedes van a tener que ahí hay pueblos en Calabria que la misa es en rito griego, porque en la guerra iconoclasta los monjes, algunos hacen frente, otros agarran a los íconos y se van a Italia y fundan monasterios en Italia. Bueno, detrás de la guerra iconoclasta estaba en juego la encarnación de Cristo. De aquellos que decían, no, es una apariencia, no es un cuerpo. ¿Cómo va a tener un cuerpo Cristo? Imagínense que esto tiene consecuencias gravísimas por la resurrección y la mar en copa. Bueno, es así como se va desarrollando el dogma, ¿no? En algún momento la cosa queda aclarada, generalmente en un concilio, y chao, el que no cree eso sea anatema, adiós. Y pasaban a otro problema, porque siempre aparece un problema nuevo. No sé si fue claro. ¿Sí? No, ha quedado dormido. ¿Algo más? Sí, es muy fascinante la cosa porque las consonancias, las resonancias populares, ¿no? Esto era el problema. No era un tema de cielo. El tema es que se bajaba la gente y la gente había problemas en el pueblo. Se armaban cada día increíble. Además tomaba carta el emperador o la emperatriz. Y aprovechaban, ya que le tenían bronca, por ejemplo, la emperatriz regente, Teodosia, le tenía una bronca china a Juan Crisóstomo, y aprovechaban. Claro. En Occidente, la cosa va a ser un poco más tranquila en esa época, y la cosa va a ser después. Cuando en la Edad Media comienzan los problemas graves, primero del pelagianismo, del arrianismo, que eso también tiene consecuencias en Occidente, pero luego las herejías eucarísticas, ¿no? Que van a hacer estragos en la gente. Y luego, bueno, la reforma protestante, de la cual después vamos a hablar un poquito también, ¿no? Bueno, chicos, yo no les saco más tiempo porque si no, yo saben lo que necesito, porque tengo que aprender una cosa ya, que dejen todo el libro, porque las bebidas y si no se las quieren llevar, es que la dejan de las termitas que vienen los lunes, se comen todo, las que toman todo lo que encuentran en su casa. Muy bien. No queremos quedar aquí. Hablaba de la figura del Mesías, mencionaba que lo representaba que iba a ser similar al reinado de David. En los tiempos de Jesús. Y es por eso también que después, por ejemplo, en el Evangelio, en algunos evangelios como el de Mateo,
empieza nombrando la genealogía y nombra puntualmente a David. Sí, claro, no, bueno, además dice descendiente de David. ¿Sabes por quién? No, José. José, lo dice el Evangelio, era descendiente de David. Y la Virgen era pariente de Aarón. ¿Se acuerdan que Isabel y Zacarías, que son primos de María, ¿se acuerdan? ¿Qué hace Zacarías? Era sacerdote, eran descendientes de Aarón. Sí, eran de la parentela de Aarón. Entonces, del rey David y del sacerdocio de Aarón, a propósito, ¿no? Juntos se combinan las dos cosas. Y acuérdense que el rey, en Israel, sobre todo en la época de David y Salomón, el rey no es un puesto político, ¿no? El rey es sacerdote, o sea, es el mediador entre Dios y el pueblo. Por eso los rasgos del rey en Israel son rasgos sacerdotales. Por eso el Mesías tenía que tener esos rasgos, los rasgos del rey David. Hosana al hijo de David. Bueno, chicos, si quieren, terminamos un rato, seguimos hablando.